En la última clase nos quedamos en el capítulo 9, versículo 1, y bueno, no vimos nada de ahí, del capítulo 9. Quiero proponerles que veamos la transfiguración de Jesús y la segunda y la de quién es el más importante. Bien, en el versículo 2 dice así, voy a leer toda la perícopa primero. 6 días más tarde tomó Jesús a Pedro, a Santiago y a Juan y se los llevó aparte a una montaña elevada. Delante de ellos se transfiguró. Su ropa se volvió de una blancura resplandeciente, tan blanca como nadie en el mundo sería capaz de blanquearla. Se le aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: Maestro, qué bien se está aquí. Vamos a armar 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que decía porque estaban llenos de miedo. Entonces vino una nube que les hizo sombra y salió de ella una voz: Este es mi hijo querido, escúchenlo. De pronto miraron a su alrededor y no vieron más que a Jesús solo con ellos. Mientras bajaban de la montaña, les encargó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos cumplieron aquel encargo, pero se preguntaban qué significaría resucitar de entre los muertos. Comenzamos versículo por versículo. Dice que 6 días más tarde. Si nos vamos al versículo 1, después de haber dicho las condiciones para ser discípulo, donde Jesús les dijo que quien se avergüence de mí y mis palabras, el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con su gloria. Ya habíamos comentado ese versículo. Dice que después añadió que en ese mismo lugar a los mismos discípulos y a la gente, que los que están aquí presentes no sufrirán la muerte antes de que vean llegar el reino de Dios con poder. Entonces, después de ese encuentro que Jesús terminó con la gente, los discípulos, pasaron 6 días, el tiempo se aceleró. No nos dice ahorita dónde están, en qué parte están, solo nos dice de una montaña elevada. A lo que me refiero es que no nos dice si están en Galilea, si están en Judea, no nos dice. Simplemente nos dice que se fueron a una montaña elevada. Más bien están, al parecer sí están en camino hacia Jerusalén, pero no dicen qué parte exactamente. Y nos dice que solo se llevó a Pedro, Santiago y a Juan. Que después los sinópticos ya sabemos que los van a tomar como también como los más cercanos a Jesús. Una vez que estaban en la montaña, dice que se transfiguró. No nos dice qué hablaron, qué platicaron entre ellos mientras subían a la montaña, ni para qué razón Jesús los estaba subiendo ahí. No nos dice tampoco qué pensaron Santiago, Pedro y Juan de que Jesús los llevara ahí. Simplemente ellos obedecieron, como muchas veces los hemos estado viendo que obedecen lo que Jesús les pide sin decir ni pío. Dice que ya que habían llegado ahí, se transfiguró. Y nos dice qué significó eso de que se transfigurara. Nos dice: su ropa se volvió de una blancura resplandeciente, tan blanca como nadie en el mundo sería capaz de blanquearla. En este versículo pues nos describe cómo Jesús se transfigura, su ropa cambia de una blancura más allá de lo que uno puede imaginar. Y por lo mientras vemos que están callados, los discípulos no están diciendo nada. No nos expresa qué es lo que pensaban cuando vieron hacia Jesús, o cómo era Jesús, si estaba volando, si no estaba volando. En las imágenes siempre nos lo ponen así como que está en la altura y de repente se pone todo blanco.
pero no nos dice más detalles. Luego en el 4, el tiempo narrativo sigue corriendo normal, ¿sí? Simplemente nos está describiendo lo que está pasando en el momento presente. No cambia el escenario, ni se agregan más personajes. En el 4 se nos habla de se le aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Hasta ahí. Además de esto dice que se le aparecieron, no nos dice lo que nosotros nos dirán, si te apareció uno a la derecha y el otro a la izquierda, simplemente que se le aparecieron y estaban conversando con Jesús. Si estaban dando la espalda a los discípulos, no sabemos. Si estaba el uno y el otro, tampoco nos lo dice. No sabemos cómo es que los discípulos o el autor puede saber que de verdad es Elías o de verdad es Moisés. Aquí más bien estaríamos hablando de la omnisciencia del autor, que sabe todo lo que pasa en su obra narrativa. Entonces pues él puede decir, pues si era Moisés, si era Elías. Y no nos dice, también nos oculta qué es lo que están platicando. Y quizá no nos oculta porque no es importante saberlo. Es el hecho más bien que están cara a cara frente a Jesús. Dice en el 5, Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús, Maestro, ¿qué vienes a estar aquí? Vamos a armar 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Bien, aquí nuevamente vemos a Pedro que toma liderazgo, lejos de quedarse callados como los otros, dice y pregunta, le dice o más bien sugiere al maestro quedarse ahí. Y además no solo para ellos, sino que para Moisés y Elías, lo cual nos indica que también los discípulos estaban viendo que Jesús estaba con Elías y Moisés y que ellos también interpretaron o sabían que era Elías y Moisés. Y hasta ahí el tiempo narrativo sigue corriendo normal. No nos dice qué pensaban los otros discípulos, si estaban de acuerdo con Pedro o no, nada por el estilo. Luego nos dice en el 6, no sabía lo que decía porque estaban llenos de miedo. En el versículo 6, ¿qué pasa con en el tiempo narrativo? Se suspende, se pausa el tiempo narrativo y el autor hace una aclaración, que ellos no sabían lo que decían, y nos dice las razones. Nos mete también en los sentimientos del personaje al decirnos que tenían miedo. Otra vez volvemos a ver la capacidad de omnisciencia del autor. Sabe sus sentimientos y nos explica a nosotros los lectores por qué, pues que no tenía mucho sentido lo que ellos estaban diciendo y las razones. Luego en el 7, se despausa el tiempo, entonces vino una nube que les hizo sombra y salió de ella una voz. Otra vez volvemos a ver la omnisciencia del autor, que nos habla de que ve o que sabe que una nube vino de lo alto, que además les hizo sombra y que se escuchó una voz. Y nos dice lo que decía esa voz: este es mi hijo querido, escúchenlo. Entonces, fíjense, cuando Pedro dice esto a Jesús, luego no responde Jesús, ni dice nada. No nos dice el autor que le respondió a Jesús cuando Pedro le comentó esto. Tampoco nos habla de que Elías o Moisés hayan dicho, pues tiene razón, vamos a bajar y nos vamos a quedar esta noche con ustedes. Nada. Eso no es importante, sino el que sepa el entusiasmo de Pedro, mostrarnos este entusiasmo de Pedro y su reacción ante el temor, ante el miedo más bien, que es, pues vamos a hacer 3 cosas y nos quedamos aquí. Y luego, sin decir más, sin responder Jesús, se escucha la nube. Se escucha la voz que viene de esta nube, que entendemos que es Dios. Es una de las escenas, una de las pocas escenas donde se hace presente Dios como personaje. Este es mi hijo querido, escúchalo. Entonces aquí tenemos que añadir un personaje más, que es Dios Padre, que está hablando específicamente, o al menos uno podría pensar, a los discípulos. Pues tal vez sería innecesario pensar que también se lo estaba diciendo a Elías y a Moisés,
puesto que ellos ya no tendrían continuidad en las escenas narrativas. O sea, más bien tiene sentido decir que quienes escucharon eso fueron los discípulos, los tres. De pronto miraron a su alrededor, porque aquí ya nos habla en plural, y no vieron más que a Jesús solo con ellos. O sea que escucharon esta voz y de repente ya no vieron a nadie más que a Jesús. No nos dice qué comentaron entre ellos tampoco, ni nada. 9. Mientras bajaban de la montaña, les encargó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Fíjense, aquí hay cosas reveladoras del texto. Dice que una vez que ya vieron a nadie más que Jesús, pues parece ser que no platicaron nada. Pues lo más normal hubiera sido que los discípulos le preguntaran a Jesús: oye, ¿qué pasó? No, en todo el Evangelio no había pasado nada de eso. No había pasado que a figuras como estas, de este tipo, o personajes de este tipo, se hubieran aparecido en algunos momentos del Evangelio. Esto es algo muy nuevo y se nota como se están abriendo más revelaciones después del capítulo 8 al revelar el secreto mesiánico. Se van abriendo más cosas de quién es Jesús. Tan es así que puede platicar con Elías y Moisés. Y además, ya la alusión que dice Jesús ya cuando bajan en la montaña, nos va a indicar por dónde va el relato, pero fíjense cómo pues normalmente pues, los discípulos hubieran dicho algo, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Y Jesús pues no dice nada, ni entre ellos platica nada, al menos el autor no le parece relevante decir que se platicaron, sino más bien lo que era después bajando de la montaña. Y ahorita vamos a ver pues ese significado teológico que tiene esto. Dice, mientras bajaban de la montaña les encargó que no le contaran a nadie cuando resucitó, que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Recordemos que ya en el capítulo 8 Jesús ya les había dicho que lo iban a matar y que iba a resucitar. Entonces, pero ahora nuevamente lo está retomando y es a donde va a ir el aspecto teológico que vamos a comentar en un momento más. Y que otra vez les está pidiendo que no lo digan a nadie. Recordemos que este secreto mesiánico se mantiene ya en un grado menor para los discípulos, pero sigue siendo algo oculto para las demás personas. Por eso les pide nuevamente que no lo digan con nadie, y además es algo que ha reservado para estos tres discípulos. Luego, ellos cumplieron aquel encargo, dice el 10, pero se preguntaban qué significaría resucitar de entre los muertos. Bien, aquí nos está hablando hacia adelante, está haciendo una prolepsis en cuanto que nos dice que los discípulos cumplieron aquel encargo. No dice que lo pensaron en cumplirlo, no, sino que sí lo cumplieron. Entonces nos está hablando de que en el futuro sí lo hicieron, es una prolepsis, pero además nos mete en los personajes, ya repetimos otra vez de la omnisciencia del autor. Hay bastante aquí de la omnisciencia del autor, que nos dice lo que hay en el interior de los discípulos. Nos dice que se preguntaban qué significaría eso de resucitar entre los muertos. Y con eso nos revela que el hecho de que los discípulos hayan conocido que Jesús es el Mesías y que Jesús les haya dicho que lo iban a matar y que iba a resucitar y luego que iba a resucitar, no significaba que ya los discípulos lo tuvieran todo claro. No significa que los discípulos ya entendieran del todo bien qué significaba este misterio de la muerte y resurrección de Cristo. En la parte teológica hay que resaltar el escenario de la montaña. Ya antes habíamos comentado que la montaña era uno de los escenarios más utilizados en el Antiguo Testamento para decir o designar una manifestación de Dios, una teofanía. Aquí se nota luego la teofanía, por supuesto por la transfiguración misma de Jesús, pero también por la presencia de Dios Padre a través de la voz. Entonces, bueno, nos está ya poniendo o preparando como lectores a ese momento que se va a dar de manifestación de Dios. Segundo,
podemos ver en esa transfiguración de Jesús que se pone blanco, resplandeciente, dice aquí, tan blanca como nadie en el mundo sería capaz de blanquearla. Esto hay que relacionarlo al blanco, hay que relacionarlo con la resurrección, con lo celestial, con las realidades del cielo, desde un lenguaje apocalíptico. Y por supuesto esto va a aludir a la resurrección. Por eso al final va a terminar, o casi al final, le dice Jesús que no le revelen a nadie que el Hijo del Hombre resucitará de entre los muertos. Hace rato yo les decía que justo eso nos iba mostrando hacia dónde iba el relato. Esta transfiguración es una manera de mostrarles a los discípulos, después de haberles dicho que lo iban a crucificar, y que Pedro había dicho, no, esto a ti no te tiene que pasar, tú lo tienes que pasar. Ahora es una manera de mostrarles que las cosas no van a terminar así, no van a terminar con la muerte de Jesús y ya, sino que va a haber un momento de esperanza, de vida, de transformación, ahora en la resurrección. Y se los revela a estos tres, incluyendo al mismo que le dijo o lo persuadía para que no le pasara este sufrimiento de la muerte. Es el mismo que ahora mira, ¿no? O mira a Jesús, que se transfigura, y es una forma, un preludio de lo que será la resurrección. El que aparezca Moisés y Elías, pues nos dice que en Jesús se cumple la ley, la plenitud de la ley mosaica, y pues todas las promesas también de la ley mosaica, pues se hacen, la alianza mosaica se hace viva y plena en Jesucristo. Y en el caso de Elías va a representar a los profetas, igual forma las promesas de los profetas, lo que dijeron los profetas hacia la cuestión escatológica, o hacia un futuro más cercano, ya son interpretadas desde el siglo I como algo que se va a cumplir en Jesucristo. Todas esas promesas se van a cumplir solo en Jesús, y Jesús es fiel a lo que los profetas también enseñaron, anunciaron, y también va a corresponder con aquello que denunciaron. En el caso de también de la nube, si nos damos cuenta, pues la nube va a representar a la presencia de Dios Padre, como en otros libros del Antiguo Testamento, decíamos Isaías, habíamos comentado el libro de Isaías, con el bautismo. Si ustedes se dan cuenta en el capítulo 1, estas palabras que acabamos de leer de la transfiguración son casi iguales a lo que se dice en el bautismo. En el caso del bautismo, le dice, este es mi hijo querido, y acá también se lo dice. Lo único que cambia es lo que le sigue. Acá en la transfiguración le dice, escúchenlo. Pero la manifestación es muy similar. En el bautismo se rasgaron los cielos, se escuchó la voz. También una diferencia que podemos decir aquí es que en el caso del bautismo solo Jesús escuchó la voz. Solo Jesús vio los cielos rasgarse. En este caso son los discípulos que también pueden ser partícipes de este momento. Ellos también lo están viendo, también lo están escuchando, y se vuelven parte de esta revelación que ha tenido para bien Jesús hacerles a estos tres discípulos. Entonces, pues es otro elemento teológico que hay que rescatar, porque ahora ya los discípulos están siendo partícipes de ese misterio. Que lo que hemos dicho, que finalmente los discípulos en realidad somos nosotros, bueno, o es el lector histórico del Evangelio de Marcos, que está viviendo una situación difícil allá por los años 70 después de Cristo, y que pues está siguiendo todo el proceso evangelizador de este libro, ¿no? Entonces decíamos, en ese proceso evangelizador está el que se le vaya revelando al lector quién es Jesús. Ya Pedro le confirma, a Jesús le confirma a Pedro, pues que esta parte del mesianismo, pero aún hay muchísimas más cosas que descubrir de Jesús. Y entonces, al hacer partícipe a estos tres discípulos, también hace partícipes al lector seguidor de Jesús, que debe interpelarle el texto. Después dice que bajan de la montaña
Ese es otro elemento que hay que rescatar, porque pues no se quedan ahí a hacer tres chozas como sugería Pedro, ¿no? Aquí en Marcos Jesús, pues decíamos, no dice nada, no dice pues vámonos a Jerusalén, no hay que seguir a Jerusalén, simplemente lo hace, ¿no? Simplemente bajan de la montaña y les pide que no cuenten nada a nadie. Es decir, Jesús no siguió el consejo de Pedro de hacer las tres chozas, sino que sigue manteniéndose en movimiento y revelando su misterio. Entonces, a nivel teológico, hay que decir que la, el discípulo lector que acaba de ver a Pedro decir esto y que Jesús no le hace caso, pues tiene que asimilar eso. O sea, no se puede quedar solamente en contemplar el misterio, en contemplar ahí algo que parece magnífico y maravilloso, sino que debe seguir adelante para seguir descubriendo quién es Jesús y responder esa pregunta: ¿quién dicen que soy yo? No solo a un nivel, como lo hemos dicho antes, pues de conocimiento, de inteligencia, sino sobre todo en la vida, en la experiencia, en el servicio, descubrir quién es Jesucristo. Y por eso no se pueden quedar en la montaña, tienen que seguir, tienen que bajar de la montaña.